prolongada, tiene una forma cónica con su extremo ancho apuntando hacia arriba. Este sirve como conexión entre el puente o protuberancia y la médula espinal. El bulbo raquídeo obtiene su riego sanguíneo a partir de la arteria vertebral, la espinal anterior, espinal posterior y la cerebelosa inferior posterior. La conexión entre el bulbo raquídeo y la médula espinal se da a nivel de las raíces posteriores y anteriores del primer nervio raquídeo, y esto es aproximadamente a nivel del agujero magno. Aquí, a este nivel está avanzado. Este es el agujero magno. Esta es la emergencia del primer nervio raquídeo. Entonces, la unión está aquí a este nivel, más o menos, un poquito por abajo de donde tú dices. Aquí. Ok. Ahora, el conducto ependimario que viene desde la médula espinal se continúa en el bulbo raquídeo hasta su mitad inferior. Luego, en su mitad superior, se ensancha para formar lo que es la cavidad del cuarto ventrículo. El bulbo llega hasta aquí. Estudiando el bulbo raquídeo en su cara anterior, podemos observar que hay una fisura conocida como fisura media anterior. Esta se continúa desde la médula espinal. Es la continuación del surco medio anterior, ¿sí? Ok, sí. A ambos lados de esta fisura o surco hay dos tumefacciones, las cuales se conocen como pirámides. Estas pirámides contienen fibras corticoespinales que van descendiendo, y a este nivel, el nivel de la decusación de las pirámides, se entrecruzan al lado opuesto. Entonces aquí hay una pirámide derecha y una pirámide izquierda, y aquí a este nivel se decusan las fibras. ¿Okay? Gracias a esta decusación es que se da que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa. En cuanto a motricidad, ¿sí? Estamos hablando de motricidad. Gracias a eso, a esa decusación, es una decusación motora. La vía córtico-espinal, acuérdense, es una vía motora. Y hay una decusación. Porque las decusaciones, en cambio, las sensitivas, son en otros niveles. A nivel de la médula o a nivel de la proyección de los lemniscos. Son otro tipo de decusaciones sensitivas. Esta es la decusación motora. Nunca se olviden de eso. Posteriormente a las pirámides encontramos unas salientes denominadas olivas. Son estas de aquí. Estas que están aquí, aquí hay una, aquí está la otra. Esta es la pirámide y esta es la oliva. También adentro está el núcleo olivar, por eso se llaman olivas. Y como pueden observar, se forma un surco entre las pirámides y las olivas. De aquí surgen las raicillas de lo que es el nervio hipogloso. Que está aquí señalando todo, el nervio hipogloso, en el surco que se da entre la oliva, el núcleo olivar y la pirámide. Posteriormente a las olivas se encuentra el pedúnculo cerebeloso inferior. Pedúnculo cerebeloso inferior está aquí. El medio es el grande y el superior es el que está inferior. Okay. Este pedúnculo cerebeloso inferior sirve como una conexión entre el bulbo y el cerebelo. Asimismo, se forma un surco entre el pedúnculo cerebeloso inferior y las olivas, del cual surgen las raíces del nervio glosofaringeo, vago, y las raíces de la porción craneal del nervio accesorio.
nervio accesorio, nervio A ver, ¿qué nervios? ¿Qué nervios glosofaringio, nombraste? glosofaringio, vago y el accesorio. Ya, vamos con este surco lateral, ¿no? Ah, 9 y 11. Solo que uno está en una porción superior y otro en una porción inferior. Este que está aquí. El accesorio, diferentes raíces que a la larga forman un tronco grueso. Igualmente acá son varias raicillas que forman después un tronco grande. ¿Sí? Aquí también pueden observar las raíces del nervio hipogloso mencionadas antes del surco entre las olivas y las pirámides. Ya, este es el núcleo olivar, ¿no? Esta es la oliva. Ujú. ¿Ya? Ok. Ahora, estudiando la cara posterior del bulbo, se puede observar que, así mismo como en su cara anterior, también tiene un surco medial, el cual se denomina surco medial posterior. A ambos lados de este surco medial se puede encontrar un tubérculo grácil. Este tubérculo grácil proviene de un núcleo grácil que está subyacente. Adentro, ¿no? Sí. Están los dos núcleos gráciles. Miren que es la continuación del cordón posterior, ¿sí? Acuérdense de los fascículos gráciles y cuneiformes, que están aquí. El grácil viene acá y se ensancha. Aquí hay un núcleo que se llama, o tubérculo. Tubérculo, cuando es macroscópicamente por dentro, hablamos de núcleos, ¿sí? Pero obviamente el tubérculo se forma porque adentro hay un conglomerado celular, ¿no? Son núcleos a la larga. Pero este es el tubérculo o tumefacción grácil. Y la que está al lado es la cuneiforme. Simplemente son las continuaciones de los fascículos gráciles y cuneiformes. Que acuérdense que llevaba la sensibilidad, entonces esta cara posterior, sensibilidad profunda, propioceptiva. ¿Sí? Ok. Y afuera del tubérculo grácil encontramos asimismo un tubérculo cuneiforme que también proviene de un núcleo cuneiforme subyacente. Ok. Dividiendo esta cara posterior en dos, la mitad inferior se continúa con la médula espinal, pero la mitad superior se continúa con el piso del cuarto ventrículo. Ahora, para el estudio interno del bulbo raquídeo, se lo divide en 4 niveles. Cabe recalcar que, asimismo como la médula espinal, el bulbo raquídeo también está conformado por sustancia gris y sustancia blanca, pero la organización de esta cambia dependiendo del nivel en el que se esté viendo. Si hacemos un corte transversal en la parte inferior del bulbo raquídeo, Corte axial. corte axial. Eso es un corte axial. ¿Sí? Esta es la vista. Eso es esto. ¿Sí? Al que le vamos a dar un corte axial en una porción inferior. Creo que ese corte, si vamos a ser un poquito más específicos, el corte es aquí. Miren que dice aquí, decusación de las pirámides, ¿no? Track, un corte axial. Eso es un corte axial. ¿Ya? Entonces, ahora sí, esta es la cara posterior. Y esta es la cara anterior. Decusación de las pirámides. Entonces, esto es anterior y esto es posterior. Sí, aquí mismo se puede observar el surco medio posterior. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Un corte axial a este nivel permite ver la decusación de las pirámides antes mencionadas. En este nivel, como dije antes, hay fibras corticoespinales, pero asimismo también hay fibras corticobulbares que, si bien no se observan aquí, es porque conforme va bajando el bulbo, conforme se va descendiendo, se van proyectando hacia los núcleos de los nervios craneales. La decusación de las pirámides no es total. Son de un 75 a un 90% de las fibras las que se decusan para formar luego el fascículo corticoespinal lateral. Las fibras que no se llegan a decusar forman el fascículo corticoespinal anterior. En este nivel también podemos observar
lo que es el núcleo espinal del nervio trigémino. Este núcleo está cubierto por el tracto espinal del nervio trigémino. Algo que también hay que recalcar es que podemos ver aquí la sustancia del conducto central y se pueden observar también en este nivel lo que es los tractos espinocererosos posteriores, espinotalámicos laterales, espinocererosos anteriores, que se encuentran lateralmente a esta decusación. Antes de que avance, ¿no? Hay que ubicarse bien en estos gráficos, ¿no? Miren que el gráfico los ayuda. El corte axial inferior es el que está con la letra A. Me imagino que esta letra A tiene que ver obviamente con este corte. Si ustedes recuerdan la médula espinal, se van a acordar que el haz, fascículo córtico espinal grande, estaba en la cara lateral, ¿no? Ese viene desde como es motor, viene desde la corteza y baja. Entonces, está alojado a este nivel más o menos y aquí se decusa un lado con el otro. Aquí va de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, ¿sí? Y aquí se forma la decusación, lo que macroscópicamente se ve como ese entrecruzado de fibras que están aquí. Pero aquí también vienen fibras ascendentes, sensitivas, que van a ir igual como estaban dispuestos en la médula espinal, solo que con las variaciones, porque el tronco cerebral a la larga es una combinación de los haces que suben y bajan por la médula, más la inserción en su cuerpo de núcleos de los pares craneales. Esa es la gran diferencia entre el tronco cerebral y la médula espinal, es que en medio de la masa están todos estos núcleos. Entonces aquí hay un gran núcleo, por ejemplo, del nervio trigémino, que es un nervio grueso. Hay núcleos del nervio trigémino que ocupan toda la extensión del tronco cerebral, desde el mesencéfalo hasta abajo, y salen por el nervio trigémino. Son núcleos grandes, núcleos motores y núcleos sensitivos. Acuérdense que el nervio trigémino, bueno, no lo han visto todavía, pero está encargado de toda la sensibilidad facial. Entonces ustedes aquí a este nivel, a nivel del bulbo, se van a topar con algunas cosas. Por ejemplo, el nervio trigémino, el origen real del nervio trigémino es a través del puente. Entonces ustedes lo ven salir a este nivel, pero miren que el corte es acá. Eso significa que un gran núcleo del nervio trigémino acapara toda esta extensión, por ser una función muy preponderante, que es la función de la sensibilidad facial, la masticación y algunos movimientos de reflejos corneales. Es la razón por la cual el núcleo del trigémino es un poco extenso. Ya lo veremos cuando veamos específicamente al nervio trigémino. Entonces el corte es hasta abajo, a nivel vulvar. A nivel vulvar hablamos de pares craneales inferiores. Estamos hablando del accesorio, del hipogloso, del glosofaringio y vago. Son 9, 10, 11 y 12. Son los últimos, los más inferiores. Los intermedios, el vestíbulo coclear, el trigémino, el facial, están en niveles intermedios del tronco. Y los superiores, que tienen que ver mucho con oculomotricidad, hablando específicamente del tercero, el cuarto y el sexto, son a nivel mesencefálico. Entonces, más o menos esa es la diferenciación. Oculomotricidad a nivel mesencefálico, motilidad, sensibilidad facial a nivel intermedio, continuo, y los nervios que son inferiores a nivel de motricidad de hombro, cuello, ese es el nervio accesorio, ¿sí? O también los que tienen que ver con inervación visceral, que es el vago específicamente, y la porción posterior de la lengua y faringe, laringe, los ofaringios. Esos están localizados acá abajo, en las porciones inferiores. Entonces sepan que la distribución de las diferentes funciones del hombro, cuello, cara, están también distribuidas de manera uniforme
en el tronco cerebral. Y es por eso que el tronco cerebral está ensanchado, por eso se llama médula oblongada, puente, mesencéfalo, es porque tiene todos esos núcleos ahí. Entonces, ustedes ya de esa forma ya entienden por qué ya a nivel del tronco ya no es la médula que es angosta, sino que ya está un poco más grueso, es por la presencia de estos núcleos. Y aparte, las vías descendentes y ascendentes, ¿sí? Entonces tenemos el espino talámico lateral, que ustedes ya lo conocen, que viene desde abajo, los espinos cerebelosos, anterior y posterior, que también vienen desde abajo. Y también tienen las vías sensitivas, que aquí no las han puesto, aquí hay vías lemnicales, lateral y medial. Y bueno, acá atrás también están las vías sensitivas posteriores, acuérdense, gracilis y cuneatus, ahí están, ¿sí? Bueno, sí. A este nivel también podemos observar que hay fibras ascendentes, las cuales son del fascículo grácil y del cuneiforme. También podemos ver el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, que sirven como extensiones posteriores de la sustancia gris central. Aquí un gráfico ya de un corte real. Pongan real otra vez para que, el corte histológico, para que vean que estos son los núcleos. Aquí está la deposición de las pirámides, es esta. No se ve tan bien como en el esquema, ¿no? Pero esa es, ¿no? Y aquí está el grácil y el cuneatus, ¿sí? Para que no se confundan los dos grandes núcleos, el conducto ependimario, el surco medio anterior y el surco medio posterior, ¿sí? Entonces el tracto espinal del trigémino y el tracto y también el núcleo espinal, tracto y núcleo, ¿sí? Ya están los espinos cerebelosos posterior, el anterior. Bueno, así es. Doctor, una pregunta. Decir grácil y cuneiforme es lo mismo que decir Gol y Burdach. Igualito. Ay, Sí. Sí, así. Tú tienes diferentes tipos de núcleos, probablemente él va a hablar, ¿no? La tendencia es a no dar tanto epónimo, pero igual se lo puede dar, no hay ningún tipo de problema. Gracilis y cuneatus, Gol y Burdach. En un nivel superior de bulbo, tú te vas a encontrar con núcleos cocleares, por ejemplo. Tienes núcleos cocleares anteriores y posteriores, derecho e izquierdo. Y también los puedes llamar Schwalbe, Deiters, Bechereo, espinal, todo ese tipo de situaciones. Simplemente tienes que cambiarle los nombres, pero sí, efectivamente, Gol y Burdach es lo mismo que Gracilis y cuneatus, o cuneiforme. ¿Sí? Ahora veremos el nivel de la decusación de los meniscos. Ok, entonces este es el corte B, un poquito más arriba, ¿no? Sí, este corre justamente un poco más arriba de la decusación piramidal. Entonces no hay pirámides decusadas, ¿sí? Hay pirámides, pero no están decusadas. Entonces, semiológicamente, esta diferenciación entre la no decusación y la decusación es muy importante, porque por encima de la decusación, las lesiones que ustedes se van a encontrar van a tener manifestaciones del mismo lado, contralateral. Entonces ustedes tienen que diferenciar. El haz baja y se cruza aquí. Cualquier lesión a este nivel produce manifestaciones clínicas en el mismo lugar donde se produjo la lesión, en el mismo lado. Mientras que si la lesión es por encima de la decusación, las manifestaciones van a ser contralaterales, ¿sí? Entonces, acuérdense de esa decusación para que entiendan en qué parte del cuerpo se producen las manifestaciones clínicas dependiendo del lugar donde está el problema. Puede ser un tumor, puede ser una hemorragia, puede ser un aneurisma, puede ser un infarto, cualquier cosa, produce una lesión. Y todas producen el síndrome de motoneurona superior, el síndrome de motoneurona inferior, todo eso que vimos. Pero esta decusación es la que nos permite entender topográficamente, es decir, ubicarnos en el espacio del cuerpo y del sistema nervioso, de por qué y dónde está la lesión y dónde está el déficit. Una cosa es la lesión, o sea, el elemento patológico que está produciendo el daño, y otra cosa es el déficit,
El déficit es la consecuencia de esa lesión. Una hemiparesia, por ejemplo, o una hemiplegia, una consecuencia. ¿Sí? ¿Está claro? Nunca lo olviden. Cabe recalcar que las fibras que aquí se decusan son fibras arcuatas internas que van lateralmente a la sustancia gris central, luego van medialmente, anteriormente y se llegan a la línea media. Aquí es donde ocurre la decusación. Esa es una decusación sensitiva. El lemnisco medial. Acuérdense que el lemnisco lateral, la decusación era abajo, en la médula. Se cruzaba en el nivel de la médula, se cruzaba de un lado al otro y subía por el lemnisco lateral. En cambio, esta es la decusación del lemnisco medial. ¿Sí? Todos a nivel del bulbo, solo que tiene un poquito más arriba que la decusación motora. Esta decusación es sensitiva. Justo por eso es que a esta se le conoce como la gran decusación sensitiva. Y como podemos ver, ocurre entre la sustancia gris central y las pirámides. En este nivel también podemos observar algunos fascículos que vimos en el nivel anterior, como el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil. Lateralmente a la decusación encontramos tractos, que son el tracto espinocerebroso posterior, el espinotalómico lateral, el espinocerebroso anterior. Los mismos que se vieron en el corte inferior siguen subiendo, van por acá. Igualmente también se ve el núcleo del trigémino y el tracto del trigémino, cualquiera de los dos se los ve también. Pero aquí ustedes ya a este nivel ya empiezan a ver estos elementos que están aquí, y ya se los va a nombrar. Son núcleos. Y esto que está acá también lo vas a nombrar, ¿no? La oliva. Ok, sigue. Aquí un corte de histológico de ese nivel. Y aquí se pueden ver algunos de los componentes anteriores, pero ya más desarrollados en el nivel de las olivas. Este es un corte superior, un tercer piso del bulbo, más arriba, ¿no? Planta baja, primero y segundo piso. Algo característico de este nivel es que hay una gran cantidad de sustancia gris, y justamente por la gran cantidad de núcleos que se encuentran a este nivel. Los núcleos que se encuentran a este nivel son de complejos olivares, núcleos... ¿Cuál es el núcleo olivar? Núcleos olivares. Este que está aquí. Y es justamente por este aspecto que tiene que lo llaman oliva. Dicen que parece un árbol de oliva, lo que sé. Pero así le dicen, ¿no? Se llama oliva. Y bueno, estas son las pirámides también. Siguen las pirámides, ¿no? Núcleos arcuatos, núcleos de los nervios hipogloso, glosofaríngeo, vago y espinal. Ok, sigue el nervio hipogloso. Mira, sale por aquí. Este es el núcleo. Núcleo del nervio hipogloso. Núcleo dorsal del nervio vago. ¿Sí? Núcleo del tracto solitario. ¿Sí? Y bueno, igual estos de aquí tienen que ver también todos con el nervio vago, que es este que sale aquí. Los nervios craneales tienen dos orígenes. Un origen aparente, que es este, por donde sale el nervio, y un origen real. El origen real es en el núcleo. ¿Sí? Entonces, sepan eso, porque ya a este nivel ya se comporta como un nervio periférico. ¿Ya? A pesar de que está incrustado en el parénquima del sistema nervioso central, ya estas fibras se comportan como nervio periférico porque lo son, en verdad, ¿no? Este es el origen real y el origen aparente. Y todos los nervios son así. Si ustedes ven esto, por ejemplo, todos son orígenes aparentes.
porque estas fibras, estas raíces nerviosas salen, obviamente, por las diferentes caras del tronco cerebral. Aquí no está el mesencéfalo, lo han sacado, pero bueno, aquí está el puente. Este es el nervio trigémino. Este es el nervio accesorio. Aquí están otros nervios, ¿no? Este es el nervio abducens. Y bueno, ustedes ven aquí paquetes vestíbulo-cocleares, nervio facial. Y todos son orígenes aparentes, origen aparente. El origen real ya lo vieron. Ok. Bueno, hablando ya sobre los complejos, los núcleos que más se destacan, están los en el complejo olivar. El núcleo inferior, olivar inferior, es el que más destaca, podría decir que es el principal, pero no es el único. También hay olivares accesorios mediales y posteriores. Aquí la sustancia gris tiene una forma como de bolsa más o menos, que con una boca que está apuntando medialmente. Aquí podemos Aquí observar. están, regresando un ratito para que lo vean primero en el esquema, ¿no? El núcleo olivar medial, el núcleo posterior, el gran núcleo olivar, ¿sí? Pero aquí hay de todo, o sea, no solamente, obviamente es muy preponderante, pero miren que las pirámides también son bien preponderantes, el núcleo medial también es bien preponderante, el tracto espinotalámico lateral se mete hacia el centro aquí y se va acá, y el fascículo longitudinal medial. Nunca se olviden del fascículo longitudinal medial, tiene que ver con movimientos oculares. Entonces aquí también tienen núcleos cocleares, ¿sí? Núcleos cocleares y que se unen con los pedúnculos cerebelosos y van a tener esa distribución, ¿no? Por eso tiene ese aspecto como cuadrado, ¿no? Aquí está la unión del bulbo, donde estaba la fecha, donde está la fecha, la unión del bulbo con el cerebelo, por los lados, pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Hay un núcleo vestibular, y aquí el núcleo espinal del trigémino ya se hace más pequeño. Sí. Bueno, también hay núcleos cocleares y vestibulares. Los núcleos vestibulares son 4, los cuales están medial, lateral, superior e inferior. En cambio, los núcleos cocleares son 2, el anterior y el posterior. El anterior se lo puede observar en la cara anterolateral del pedúnculo cerebeloso inferior. Y en cambio, el posterior en la cara, aquí está, el anterior. Pequeño, el amarillito. ¿Sí? Y el posterior está en la cara posterior del pedúnculo cerebeloso inferior, casi continuándose ya con el piso del cuarto ventrículo. Aquí ven la cara del cuarto ventrículo. El otro. Vestibular medial. También otro núcleo que se destaca en esta zona es el núcleo ambiguo, también conocido como núcleo ventral motor del trigémino. Este está conformado por con una columna de células grandes, las cuales se terminan proyectando hacia los nervios del nervio vago, perdón, núcleo motor ventral del nervio vago. Estas se terminan proyectando no solamente el nervio vago, sino que también se proyectan al nervio glosofaríngeo y a la porción espinal, a la porción craneal del nervio espinal. Y por último viene el nivel justo por debajo de la protuberancia, el cual es casi idéntico al nivel anterior,
porque también tiene una gran presencia de núcleos. Las únicas diferencias que se pueden llegar a notar es que el núcleo vestibular medial ha sido reemplazado por el inferior ha sido reemplazado por el medial, y y eso es todo. Ok. Nunca olviden la disposición de los núcleos. ¿Sí? Estamos hablando de la posición. Por ejemplo, núcleo ambiguo. ¿Sí? ¿Por qué se llama ambiguo? No sé. Lo que sí sé es que este núcleo ambiguo es un núcleo motor donde hay fibras de los nervios, para que se lo resuman bien, 9, 10 y 11. No se olviden de eso. 9, 10 y 11. Y tiene que ver con movimientos y motricidad de lo que tiene que ver con el glosofaringeo, que es el 9, el nervio vago, que es el 10, y el nervio espinal, que es el 11. Entonces tiene que ver con musculatura a este nivel, ¿sí? A nivel palatino, faringe, laringe, los músculos inervados por el espinal, el esternocleidomastoideo, el trapecio, y fibras autónomas que inervan músculos lisos, todo lo que tiene que ver con el esófago a ese nivel, ¿sí? Una última cosa que estaba olvidando mencionar. Aquí en el nivel de la deposición piramidal, las fibras corticoespinales se diferencian cuáles son las que inervan al miembro superior, el cuello, y el nervio inferior, al miembro inferior. Las que inervan al miembro inferior son más laterales, están más superficiales. En cambio, al miembro superior están como que más centrales, están más protegidas. O sea, el miembro inferior están más o menos a este nivel. El miembro superior más, con tendencia a ser más mediales, ¿sí? Y también que las que inervan el miembro superior se usan primero. También que se puede observar que en las pirámides, en el 73% de las personas, la pirámide que primero se empieza a usar es la izquierda, pero eso no tiene nada que ver con cuál es la mano dominante. Ahorita sí, eso es todo. La dominancia cerebral no tiene mucho que ver con esos procesos, ¿no? Miren, sí es muy importante que ustedes identifiquen cómo es la disposición de los núcleos, porque cuando a uno le dicen núcleo, tiene tendencia a pensar en una formación redonda. No, miren cómo son largos los núcleos, ¿sí? Hay otros que sí son redonditos, pequeños, tienen esa disposición, y por ejemplo pueden generar protuberancias